Hola a todos, bienvenidos a esta clase de séptimo básico, en el cual trataremos sobre el Imperio Inca. De acuerdo al objetivo de aprendizaje número 16, vamos a analizar las características de la civilización incaica. En esta clase trataremos los siguientes temas. La primera se refiere a las características y al espacio geográfico en el cual se desarrolla el Imperio Inca y a las estrategias de dominación que el Imperio Inca aplicó sobre los pueblos vecinos. En la clase anterior, muchachos, estuvimos viendo elementos característicos de las civilizaciones americanas, mayas y aztecas, pero en esta ocasión vimos la organización social y política y los aportes culturales. Los mayas, por un lado, se organizaban en ciudades-estados que peleaban entre sí, pero se destacaron especialmente en lo que fue la arquitectura, las matemáticas, la astronomía, aportaron también con la escritura y el concepto del número cero. En cambio, los aztecas fue un estado expansionista muy violento que abarcó lo que fue el centro de México y tomó elementos culturales prestados de los mayas aplicando su propia cultura. En este caso vamos a irnos directamente a lo que es el Imperio Inca. Debemos destacar que los incas constituyeron un extenso imperio que dominó a numerosos pueblos y sociedades de América del Sur. Se desarrolló entre los siglos XIII y XVI, siendo conquistado por los españoles aproximadamente entre 1532 y 1533, cuando la expedición de Francisco Pizarro captura y ejecuta al último inca llamado Atahualpa. Este imperio abarcó la parte sur de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina y gran parte de Chile. También se le conoce a este imperio con el nombre quechua de Tahuantinsuyo, que significa las cuatro regiones. Su capital fue la ciudad del Cusco. Y en el caso de nuestro país, el incanato influyó fuertemente en las sociedades originarias, especialmente en atacameños, diaguitas y en parte de sociedades mapuches de la zona central de Chile. ¿Por qué en este caso nos vamos a dedicar fuertemente a lo que es la ciudad del Cusco? Porque según la leyenda, surge una pareja mítica en el lago Titicaca que se llama Manco Cápac y Mama Oyo. Y a Inti, que era el dios que los creó, les entregó una barra de oro. Y les mandó una misión. En el lugar donde se hundiera la barra en el suelo, se hundiera, iban a fundar la ciudad. En este valle, que se llama el Valle del Cusco, fundaron esta ciudad, según lo que dice la leyenda, y aquí empieza el origen del Imperio Inca. En este caso, si observamos en el mapa, la ciudad del Cusco, por lo menos la parte incaica, tiene forma de felino. ¿Dónde está ubicada la cabeza? En esta parte, que sería la fortaleza de Sacsayhuamán, que era la fortaleza más importante y que defendía la ciudad del Cusco de cualquier invasión. Incluso está ubicada en una colina. En este caso, esta ciudad en sí, con el tiempo, pasó a ser después una ciudad muy importante en Perú y ahora es un foco turístico con aeropuerto, con todas las comodidades propias de una ciudad turística. Pero no olvidemos que esta fue la capital del Imperio Incaico. Ojo con esto. Con respecto a la organización territorial, el Imperio Incaico estaba dividido en cuatro grandes regiones. En el norte se encontraba lo que es la zona del Chinchasuyo, en la costa central de Perú, el Contisuyo, en la parte oriental, el Antisuyo, y en la parte sur que también se llamaba Collasuyo. ¿Qué tiene que ver el Collasuyo con nuestro país? Simple, porque desde Arica, que sería esta zona, hasta el extremo sur del imperio, sería lo que correspondería a nuestro país en la actualidad. Todos se preguntarán, ¿de dónde viene el nombre Chile, el cual nombre de nuestro país? Los quechua, cuya base del imperio inca, denominaron al territorio que abarca desde el valle del río Limarí hasta el valle del río Maipo, denomina esta zona como Chile, que significa Chile, se llama frío. Entonces esa es la denominación que tiene el nombre de nuestro territorio y además también llamó a toda la comarca con ese nombre. Entonces en ese sentido estaríamos explicando un poco uno de los orígenes que
tiene nuestro país como nombre. Otro elemento característico, chiquillos, en este caso tiene que ver con lo geográfico. En este caso, muchachos, la extensión territorial del imperio le significó controlar diversos paisajes naturales, que en este caso los vamos a llamar pisos ecológicos. ¿Qué significa eso? Los pisos ecológicos son zonas con características particulares tanto en climas como en recursos, lo que implica la obtención de dichos recursos para la mantención y el comercio del imperio. Dentro de los pisos ecológicos vamos a destacar 5 zonas. La primera, que correspondería a la costa, en el cual los recursos naturales que podemos sacar ahí serían mariscos, pescado y guano. ¿Para qué sirve el guano? Como abono, en este caso, para los cultivos de las zonas que están más arriba. En la zona de los valles, que está acá, estamos hablando de cultivos vegetales, como por ejemplo el choclo, los porotos, las calabazas y el ají. En la sierra, que es la parte más alta, cuyas alturas van de entre los 3.000, 4.000 a 5.000 metros, ahí existen cultivos más resistentes al frío y a la altura, como serían las papas y los cereales andinos como la quinoa. En cambio, en el altiplano, que sería la meseta, que más o menos la altura sería entre 2.000 y 3.000 metros de altura, ahí generalmente existen animales ganado camélido como la llama, la alpaca y el guanaco, que puede ser utilizado como carne, como también como medio de transporte. Y por último, bajando la cordillera de los Andes nos encontramos con la selva. En la selva podemos encontrar en este caso cultivos muy importantes como por ejemplo la coca. La hoja de coca es utilizada generalmente en el mundo andino como un elemento estimulante, especialmente si recorremos largas distancias entre la costa y la selva. Estamos hablando de miles de kilómetros. Por ende, los chasquis, los mensajeros y los comerciantes, para aguantar las diferencias de presión, las diferencias de temperatura e incluso momentos en que no tenían alimento, podían masticar la hoja de coca y les daba como energía extra. En este caso vamos a destacar en esta parte las formas, las estrategias de conquista que tenía el incanato. En este caso los incas se caracterizaron por expandirse territorialmente empleando, a diferencia de otros pueblos, medios pacíficos. Privilegiaban en este caso la diplomacia para lograr sus objetivos. ¿Cómo lo hicieron? Los incas establecieron generalmente acuerdos y pactos de alianza, donde los incas aseguraban la protección y ayuda de sus pueblos vasallos, a cambio de tomar a miembros de sus familias como rehenes y llevarlos al Cusco. Además, les permitieron conservar sus creencias religiosas y sus autoridades locales, a cambio de tributar al Inca y a reconocer la religión de los dominadores, que en este caso es el dios Sol o Inti. Solamente en caso de resistencia armada se empleaba la violencia como último recurso, y en este caso para asegurar su dominio. Otro medio de dominación que ejerció el incanato sobre los pueblos vecinos fue una compleja red de caminos llamado Capagñán, o también conocido como el Camino del Inca. Consistía en este caso en 2 vías paralelas, una que va por la costa y otra que va por el interior, el cual conectaban diversos puntos del imperio y se unían en el Cusco. En este caso, esta ruta se caracteriza por lo siguiente: por el uso de los medios de construcción y mantenimiento que tenía esta ruta, ya que eran muy asombrosas debido a que utilizaron calzadas de piedra y en algunos lugares usaron puentes colgantes. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Esta civilización no utilizó la rueda, por lo tanto estas rutas eran rutas que se debían usar, eran muy estrechas y solamente cabía una persona caminando, o en este caso una recua de ganado, un grupo o una manada de ganado con mercancía. O sea, es netamente pedestre esta ruta. Y en este caso, ¿por qué no podían utilizar la rueda? Por las características del terreno. Hay muchos tramos del camino del Inca que son escalas, por lo tanto es difícil utilizar la rueda ahí. Por ende, fueron bien cuidadosos en elaborar esta ruta, y además eso le permitió en este caso comunicar al imperio de forma eficiente, pese a las características que tiene este camino. El Capagñán fue una ruta altamente concurrida donde había numerosos tambos, que eran los tambos
En este caso eran sitios donde los viajeros descansaban y se abastecían de provisiones. ¿Cuál fue la importancia que tuvo en este caso el Capac Ñan? Por un lado, permitió mejorar las comunicaciones y el intercambio cultural, especialmente la divulgación del quechua como lengua del imperio y las diversas técnicas que manejaban, entre ellos las técnicas agrícolas o el uso del quipu, que eso lo vamos a ver posteriormente. Y el segundo elemento de importancia de esta ruta es que integró a los pueblos dominados, permitiendo su control efectivo. En este videito vamos a aprovechar de ver cómo funcionaba o qué importancia tiene hasta el día de hoy la existencia del Capac Ñan como ruta cultural. Esta es la historia de un camino. Son dos términos en quechua, de Capac como principal y Ñan como camino, porque era el camino por donde transitaba el señor, el Inca. El Capac Ñan es el sistema vial andino que recorre más de 6.000 kilómetros y comprende una compleja red de más de 23.000 kilómetros desde la frontera suroccidental de Colombia hasta el sur de Chile, pasando por Ecuador, Bolivia y Argentina. Sí, antes que había sido más solo barro, que los andaban de a pie, ¿no? Con bestias, mulas, llevando carga pasto. Es un punto de encuentro donde se articulan las rutas que venían del sur, que bajan del norte, los que venían de la costa y del piedemonte amazónico. Para el caso de Colombia, bueno, es toda la red caminera que articulaba lo que se conoce como el nudo de los pastos, ¿no? Desde el Ecuador hasta la zona más al norte de Pasto, ¿sí? Que empata realmente con todo el macizo colombiano. El Capac Ñan es un referente histórico que nos permite a nosotros reconocer cómo los pueblos precolombinos se relacionaban. En la zona media del Guaitara, en la zona de Chitarrán o en la zona de Guapuscal Bajo, en la construcción de los muros son iguales a unos que hay en Cusco, igualitos. La escabrosa geografía tal vez hizo que las comunidades indígenas que habitaban este lugar no crearan herramientas como la rueda, sino por el contrario, un complejo sistema de caminos donde se movía todo el comercio del que más tarde sería el Imperio Inca. Esa circulación de productos nos permitió a nosotros enriquecernos significativamente, pero de igual manera pues ofrecerle al mundo elementos tan importantes como el barniz de Pasto o el mopa mopa. O sea, se produjo una culturización de los incas y terminaron pues asumiendo de pronto su idioma. Por ejemplo, acá, para decir frío decimos achichay. Para decir qué calor, decimos achichucas. Las piedras, sin el ser humano al lado, piedras son. Entonces, si no hay nadie que lo transite, que lo cuide, que lo viva, pues el camino será olvidado y nadie hablará de él. Entonces, al ser un camino vivo, pues lo importante son las comunidades que lo transitan. La Universidad de Nariño es la encargada de recuperar la memoria histórica de este camino. Su trabajo no solo consiste en restablecer la ruta del antiguo sendero, sino en realizar una labor de memoria cultural. Por medio de diplomados enseñan la importancia del Capac Ñan y su preservación, y a través de un programa de huertas comunitarias buscan rescatar la agricultura ancestral y recetas perdidas en el trasegar de la historia. Saber que no solo es el rehabilitar un camino, un sendero, sino rehabilitar una memoria, unas tradiciones, una cultura que se ha dado en torno al camino. Pues con el diplomado de los niños que están participando, ellos intentan rescatar tradiciones culturales de esta zona. Hemos aprendido mediante este diplomado cómo protegerlo y cómo mantenerlo. Uno aprende a respetar, a valorar lo que tenemos y en un tiempo nosotros queremos que lleguen otras personas, turistas, y a los turistas saberles expresar lo que tenemos acá. Han entendido su valor como patrimonio y a su vez ha llevado a que se despierte la memoria. El 20 de junio la UNESCO declaró este camino como Patrimonio Mundial de la Humanidad. La declaración del Capac Ñan está dentro de la categoría Itinerario Cultural y ha sido la primera solicitud realizada en conjunto por varios países. Este camino ha estado abandonado durante años, durante tiempo. Esta fue la oportunidad para volver a rescatarlo, digamos. Yo pienso que un proyecto de declaratoria de patrimonio lo que hace es visualizar una comunidad. Al visualizar la comunidad, otra gente la conoce, la valora y en ese sentido
un sentido como de reflejo, la propia comunidad valora lo que es. Esta es Bueno, este es un caso netamente de Colombia, pero si ustedes se fijan en la parte sur de Colombia empieza el famoso Capañán y abarca hasta Chile, pasando por todos los países que conformaban el Imperio Inca. Pero tenemos aquí ejemplos del Capañán aquí en Santiago mismo, y aquí voy a explicar algunas cosas primero. Por un lado, Santiago, propiamente tal, nuestra capital, antes de la llegada de los españoles existió durante el dominio incaico un centro administrativo, recién como que lo están redescubriendo, ubicado cerca de las márgenes del río Mapocho. Por lo tanto, el Capañán pasaba por dicho centro administrativo, que abarcaba lo que actualmente sería nuestra plaza de armas principal, y las rutas serían las siguientes. Primero, los que conocen generalmente la Avenida Independencia o la Estación Mapocho, aquí había un Capañán que desde el Cusco llegaba hasta este lugar. Como no había puente, o pues presumiblemente podría haber un puente colgante o un puente más sólido, se cruzaba este río, no este río de ahora, que es más chico, sino que era un río más grande, y se lograba ingresar a esta ciudad o este asentamiento prehispánico. Por lo tanto, la Avenida Independencia era una extensión del Cabañán. Y más hacia el sur, en lo que es actualmente la Gran Avenida, aquí tenemos una visual de la zona, una vista aérea de la zona de Gran Avenida, que es el paradero 13, paradero 14, donde se encuentra nuestro colegio Tomás Moro. La ruta del Cabañán pasa a lo que es actualmente la Gran Avenida. ¿Hacia dónde va este lugar, esta ruta? Hacia un centro político y militar que se encuentra en lo que es actualmente el Cerro Chena. Ahí pueden encontrar un pucará o una fortaleza incaica que era como un centro político muy importante de control de la zona del río Maipo. En ese sentido, esta era la ruta que llevaba hacia ese lugar. Por lo tanto, ahí tenemos todavía ejemplos aquí en Santiago de la presencia de los incas. También en la zona norte de Chile existen vestigios del Capañán y también en la zona central, especialmente en las zonas más montañosas. En la siguiente parte vamos a destacar en este caso, y tampoco vamos a olvidar, el elemento humano que permitía la conexión de esta ruta. Nos referimos en este caso a los chasquis. ¿Quiénes son los chasquis? Es la persona que tiene como función principal enviar los mensajes a través del Capañán. En este dibujo que ustedes ven acá al medio, vamos a presentar algunas características. La primera característica es, como muestra de confianza que le tenían las autoridades, algunas veces el chasqui era como una especie de portador de información, de documentos o de objetos. Por lo tanto, el chasqui tenía que recorrer largas distancias llevando esta prueba de confianza, que serían los objetos que le entregaban las autoridades, y tenían que llegar intactos. Algunas veces podían ser alimentos que pasaban por los distintos pisos ecológicos. Además, el chasqui debía tener una gran capacidad física, ya que debía recorrer diariamente 200 kilómetros diarios. Por lo tanto, estamos hablando de una persona con una alta capacidad física, especialmente si tenía que correr distancias en altura, especialmente 3.000, 4.000 metros de altura, donde el aire es más escaso y se puede dar el fenómeno del apunamiento. Lo que ustedes ven ahí como en la boca del chasqui es una concha que se llama pututu. Es un instrumento, que es una especie de trompeta, que anunciaba la llegada al tambo. Acuérdense que el tambo era el lugar donde descansaban los viajeros y los mensajeros. Por lo tanto, el tambo era como un lugar de intercambio. Ahí llegaba el chasqui, anunciaba su llegada con un pututu, y automáticamente el chasqui que estaba en el tambo tenía que estar ahí preparado para recibir la mercancía o recibir el documento, en este caso para continuar el viaje, y le servía al chasqui para descansar. Y cuando hablamos de documentos, no es que ustedes piensen en documentos escritos. En este caso, el documento era un sistema bien particular, que sería en este caso el quipu. ¿Qué es el quipu? El quipu es un sistema de cuerdas donde cada nudo representa cantidades, tanto de personas como de productos, y tenía una función de recordar y registrar datos. ¿Quieres saber
¿Cómo funciona un quipu? Bueno, lo veremos en el siguiente video. Vamos a ver si nos funciona el video. Efectivamente. Vamos a ver cómo funcionan los quipus. Amigas y amigos, mi nombre es Karen Alfaro, soy parte del equipo de mediación de Balmaceda Arte Joven y Fundación Minera Escondida y les doy la bienvenida a la nueva cápsula de la serie Descubre al artista en casa, la creatividad estantil. El día de hoy quiero contarles sobre un importante instrumento de comunicación desarrollado por el Imperio Inca, que fue utilizado también en numerosas comunidades del mundo andino, como fueron los quipus, para que posteriormente podamos hacer una sencilla y dinámica actividad familiar. Pero partamos por lo primero. ¿Qué son los quipus? Un quipu es un instrumento en el que se registra información numérica a través de cuerdas textiles que se desprenden de un cordón principal. Los números son registrados a través de diferentes tipos de nudos. De hecho, la palabra quipu significa nudo en quechua, y la información de cada cuerda varía según el color de esta, la torsión que esté presente y la disposición y lugar en el que se encuentra el nudo. Este artefacto fue usado por el Imperio Inca para registrar el censo de la población, la fuerza del trabajo, los bienes de los pastores, entre otra valiosa e importante información. Pero además fue un soporte comunicacional transversal que traspasó las barreras lingüísticas, ya que no era necesario compartir una misma lengua o un mismo idioma para entender su significado. Tenía también la característica de ser ultra liviano y fácil de transportar. Pero, ¿cómo podemos saber qué número está representado en cada cuerda? Los números en los quipus se registran de la siguiente manera. En el extremo inferior de la cuerda se registran las unidades. Más arriba, del extremo inferior, se registran las decenas. Pasando la mitad de la cuerda hacia arriba se registran las centenas y en el extremo superior las unidades de mil. Veamos qué número está representado en esta cuerda. Contemos. En la parte inferior tenemos solo un nudo. Por lo tanto, la unidad representada es el 1. Más arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nudos. Por lo tanto, el número representado hasta aquí es el 81. Más arriba tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en este caso están representadas las centenas. Por lo tanto, el número que tenemos hasta aquí es el 981. Y finalmente, en el extremo superior de nuestra cuerda tenemos las unidades de 1000, que en este caso también es solo una. Por lo tanto, el número que representa esta cuerda es el 1981. Ahora que ya conocemos el significado y funcionamiento de los quipus, la invitación es a que entre todas y todas creemos desde nuestras casas nuestra reinterpretación de los quipus a través de la creación de un quipu familiar donde registremos las fechas de nacimiento de cada uno de los integrantes de nuestra familia. Y para eso necesitamos dos simples materiales: trapillo o lana y una tijera punta roma. Cada integrante va a escoger el color del trapillo que más lo represente. En este caso yo escogí la celeste y vamos a cortar una cuerda de aproximadamente esta altura para poder representar primero en una cuerda nuestro día de cumpleaños y en la segunda cuerda vamos a representar el número de nuestro mes de cumpleaños. Una vez que tenemos las dos cuerdas, vamos a partir por el día del cumpleaños, que en mi caso es el 14. Por lo tanto, tengo que hacer 4 nudos en la parte inferior para representar las unidades. Intento hacer los nudos lo más cerca que pueda para que no se confundan con las decenas. Completadas mis unidades, tomo distancia y hago la decena que necesito para completar el número 14. Ahí quedó mi 14 representado. Dejo mi cuerda ahí por un momento y hago el número de mi mes de nacimiento, que en este caso es diciembre, por lo tanto es el 12. Que voy a hacer 2 unidades en la parte inferior y guiándome por
mi cuerda anterior voy a medir dónde debo hacer mi decena, que en este caso sería aquí, para poder completar el número 12. Una vez que tengo listas mis dos cuerdas, preparé una cuerda que va a ser nuestro soporte principal en base a los colores que escogimos con mi grupo familiar. Ordeno, primero pongo el día de mi nacimiento y lo agrego a esta cuerda principal con un nudo simple en la parte de arriba. Lo amarro lo mejor que puedo para que no se mueva y después agrego el mes. Una vez que yo termino mi parte, debo recopilar también las fechas de nacimiento del resto de mi familia y voy a hacer el mismo procedimiento que hice recién y voy a agregar en orden, primero va su día de nacimiento y después su mes. Podemos hacer esta misma actividad registrando nuestras edades, podemos representar cualquier número que nosotros queramos y la idea es poder compartirlo. Una vez que tengo ya todos mis números, procedo a cortar los excesos en un quipu hecho de trapillo donde están representados 3 fechas de nacimiento. Finalmente nos va a quedar esto como resultado, que es nuestro propio quipu, la reinterpretación de nuestro quipu, donde vamos a poder descifrar qué fechas están registradas en él, contando nuestros nudos, y podemos utilizar diferentes materialidades también, por ejemplo la lana, queda mucho más delgado, pero cumple la misma función. Tenemos ahí los nudos y a través del tacto podemos ir descifrando cuáles son las fechas que quisimos representar ahí. La invitación ahora es a que compartan sus creaciones a través del hashtag #KipuEnCasa. Ya muchachos, algo muy importante que tenemos que destacar es que para el uso del quipu se requieren personas especializadas. En ese caso lo vamos a ver en la próxima clase. Espero que te haya gustado el quipu como una forma bien diferente para sacar información, para hacer cálculos, incluso para recordar algunas cosas o datos que no quieres que otros sepan, ¿ya? A modo de conclusión, muchachos, en este caso el Tahuantinsuyo o Imperio Inca abarcó gran parte de América del Sur, especialmente desde el sur de Colombia hasta el centro-sur de Chile, pasando por Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Argentina. Además, también el imperio abarcó diversos pisos ecológicos, que serían zonas de altura y de diversos climas, donde obtuvo sus recursos económicos y ejerció control sobre ellos. Además, también los incas, no hay que olvidar que emplearon medios pacíficos para poder ejercer su dominio sobre los pueblos de la región. La violencia solamente la utilizaban como último recurso. Y por último, vamos a destacar que el imperio se articuló sobre un sistema de rutas conocido como el Capac Ñan, que es el camino del Inca, el cual influyó culturalmente sobre los pueblos sometidos, reforzando su control político. Vamos a aplicar ahora, chicos, en este caso les dejé esta imagen, ya todos la conocen, y la pregunta es la siguiente: ¿cuál fue la importancia de los chasquis al interior del imperio inca? Tenemos la primera alternativa, que podría ser lo siguiente: comunicaron rápidamente las decisiones del inca a lo largo del imperio. La segunda alternativa es ayudar al inca a tomar decisiones gracias a su gran conocimiento de los ayllus. Después voy a explicar lo que significa ese concepto, pero así en líneas generales serían las unidades básicas del imperio incaico. La tercera alternativa es permitieron trasladar productos hacia los tambos, lugares donde se distribuía lo obtenido en las cosechas. Y por último, vigilaron que se cumplieran las labores encomendadas por el inca en cada ayllu. No olviden, muchachos, que el chasqui era nada más nada menos que un mensajero. Por lo tanto, él tenía que recorrer largas distancias, aproximadamente 200 kilómetros diarios, para poder llegar de un tambo hacia otro y entregar lo más rápido posible la información. Por lo tanto, no cumplían otra función más que eso. Por ende, la respuesta correcta, chiquillos, es solamente la alternativa A, ya que comunicaban rápidamente las decisiones del Inca a lo largo del imperio utilizando la ruta llamada el Capac Ñan. Ya, muchachos, esto es todo por hoy. No olviden, chiquillos,
revisar el texto del estudiante de las páginas 188 a la 193 y les invito a que vean dos videos para profundizar sus conocimientos, una la historia de los incas en 11 minutos y una guía turística sobre el camino del Inca en Perú. En el video que mostré anteriormente del Capac Ñam era lo que pasaba en Colombia, ahora en Perú, donde pueden encontrar lugares muy interesantes, muy hermosos, que es donde pasa este camino del Inca. ¿Ya? Por mi parte me despido y nos veremos en otra clase grabada. Chao, nos vemos.